Hola querida iglesia, querida familia de la fe. Estamos nuevamente en este tiempo de Barcas, día martes. Y antes de continuar con algún anuncio o con la palabra, vamos a pedir que el Señor nos esté guiando en este tiempo. Y una vez más, Señor, en tu presencia, queremos pedirte que vos puedas ser el que transmitas la palabra, la enseñanza, que no sea el hombre, sino tu persona, a través de tu palabra, que nos refleja y nos recuerda todo lo que nos has instruido en su momento, todo aquello que has dejado para que nosotros podamos leerlo y aplicarlo también a nuestras vidas. Queremos bendecir este tiempo también para aquellas personas que están viendo a través de este medio y que vos puedas estar supliendo cualquier necesidad. Especialmente en estos tiempos donde el coronavirus se ha incrementado, la línea de contagios ha crecido, queremos pedirte una vez más tu cobertura, tu protección y que podamos y creemos en el Dios de la vida y creemos, Señor, que tú tienes propósito para con cada uno de nosotros y creemos que vos puedas estar obrando, creemos que puedas estar actuando en cada persona que ha sido contagiada, aquellos que están en los hospitales o en las clínicas. Tu presencia esté con ellos, acompañándoles, fortaleciéndoles y que también traiga sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos transcurriendo ya esta segunda semana donde habíamos lanzado las casas de esperanza, casas de luz, para poder, como estrategia que el Señor nos ha dado en Neuquén, poder bendecir a las personas que justamente frente a este incremento que se ha dado de los contagios. Y vemos que ya hay muchos hermanos, hermanas de la congregación que también han sido afectados por este virus. Y queremos que el Señor pueda estar obrando. Y dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, aquí en la tierra el Señor contesta desde los cielos. Por eso en el transcurso también de estos días, la iglesia está orando de 6 a 7 de la mañana. Ya mañana miércoles va a ser el último día. Pero sí, si no es entre las 6 y las 7, cualquier horario del día, que vos te pongas de acuerdo allí en tu hogar, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, con quien sea, con algún hermano, aún por teléfono, poniéndose de acuerdo, el Señor va a estar contestando. Tenemos allí una larga nómina de personas que están hospitalizadas, están siendo tratadas también, y queremos ver los milagros de Dios en este tiempo. Y yendo a la palabra que el Señor nos quiere traer en esta noche, estaba viendo el relato de un rey de Judá, y allí en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas encontramos a un rey que hizo lo bueno y agradable ante los ojos del Señor, y es el rey Asa. Y allí en el capítulo 14, versículo 2, dice que hizo lo bueno, agradable ante el Señor, se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran a sus leyes y a sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá. Vemos que cuando comienza el reinado de este rey tan joven, lo que hizo fue destruir todas las imágenes, todos los altares paganos que se habían levantado con los reyes anteriores. Y eso que hacía pocos años que ya se había dividido el reino después de Salomón entre el reino del norte, el rey del sur, Israel y Judá. Pero vemos que
muchas veces encontramos esto a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y a veces, como la historia del pueblo de Israel también es nuestra historia, porque en algún momento el Señor nos rescató de Egipto. Sabemos que Egipto es el mundo, las cosas que el enemigo por ahí nos ha tenido atrapados. A veces hemos atravesado un desierto en nuestra vida, como lo hizo el pueblo de Israel, pero sabiendo que Dios nos ha mantenido con el agua, con la comida, que hemos entrado en la tierra prometida, a veces con las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas. Y sucede que, como le ha pasado al pueblo de Israel a través de tantos reinados, y era como un vaivén, un ida y vuelta, en cuanto a que cuando dejaban de hacer las cosas buenas que el Señor les había mandado, entonces venía la opresión de parte del enemigo, de los pueblos que le rodeaban, de las ciudades filisteas que todavía no habían sido conquistadas y que hasta el día de hoy son una espina en el zapato de Israel. Sabemos lo que es la franja de Gaza, la parte de Cisjordania, y todo eso que el pueblo de Israel estaba viviendo en opresión, cuando clamaban al Señor, obtenían la liberación. Muchas veces nos pasa a nosotros. A veces hemos dejado o abandonado las cuestiones espirituales, nos hemos dejado de congregar, de leer la Biblia, hemos dejado de orar, y entonces vemos como que hay una sombra sobre nuestras vidas que se posiciona, y entonces hay un entenebrecimiento, nuestros ojos no ven claro, no tenemos los sentidos espirituales aguzados, allí atentos, y entonces hasta que clamamos al Señor, volvemos a las raíces, y entonces es ahí cuando obtenemos la victoria. Y aquí encontramos en este rey, Asa, que había hecho lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. Y cuando uno va avanzando desde el capítulo 14, 15, 16, vemos cómo el Señor le ha dado victorias aún de manera sobrenatural. Frente a 1 millón de combatientes del enemigo, él con menor cantidad los venció porque Dios había hecho la victoria. Frente a las circunstancias de la vida en las cuales nosotros podemos decir no hay solución, frente a un diagnóstico médico que podría ser irreversible, allí el Señor está haciendo lo que parecía imposible, porque dice la palabra, para Dios no hay nada imposible. Y Él es el Señor que nos creó y Él sabe cómo funciona aún todo nuestro organismo y Él puede revertir cualquier diagnóstico aún. Y Él ha sanado y hemos tenido testimonios de tantas enfermedades en las cuales hemos visto el obrar poderoso de Dios. Y si lo hizo en la antigüedad, también lo sigue haciendo en la actualidad. Pero yendo al capítulo 15, vemos las reformas que hizo Asa. Y allí hay un profeta, aquí se le dice vidente también, y dice en el capítulo 15, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, Él permitió que lo hallaran. Entonces encontramos que cuando el pueblo estaba atribulado, le buscaba al Señor, el Señor permitió que lo hallaran. El Señor permitió que pudieran reencontrarse con el verdadero Dios. Tenemos dioses paganos alrededor de nosotros, que pueden ser lo que vemos normalmente a veces en los caminos cuando recorremos nuestra querida Argentina, y esos altares que están con banderas rojas, otros que están amontonando botellas de agua, otros que tienen banderas de distintos colores representando a distintos personajes que le llaman santos o personajes populares,
que le han hecho una santificación popular, por decirlo también así. Vemos cómo las personas tienen una fe en algo que es algo que está equivocado, pero las personas tienen fe de que eso lo sanó, de que eso lo salvó, y sabemos que eso es el enemigo actuando a través de esas imágenes. Pero cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios permite que si hay un corazón sincero, frente a la tribulación, el Señor también les va a proveer sacerdotes que les enseñen, como dice aquí la palabra. Y vemos que en el capítulo 15, todo lo que hicieron después de este pacto, en el cual ofrecieron 700 bueyes, 7000 ovejas, hicieron un pacto que dice, en el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y así lo juraron ante el Señor a voz de cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron por este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y lo habían buscado con una voluntad sincera. Me llamaba la atención estas frases, ¿no? Con una voluntad sincera, de todo corazón. Y entonces Él les permitió y les concedió vivir en paz con las naciones vecinas. Ahora, recordando un poco la frase que el pastor Daniel compartía el domingo en cuanto a las tormentas. En el año 36 del reinado de Asá, Baasá, rey de Israel, del reinado del norte, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba Damasco, y allí le dijo que pudieran hacer un pacto y anula el pacto con el rey de Israel y que ese pacto lo pudiera hacer con él. Vemos cómo el rey de Ben-Hadad le hace caso al rey Asá, a diferencia de Baasá, que es el rey de Israel. Hay una B larga de diferencia entre un nombre de un rey y el otro. A lo cual allí también hay un sacerdote, hay un vidente, hay un profeta que le recrimina esta acción y esta actitud a este rey de Judá. Y entonces encontramos en la palabra que hay una reprensión de parte del vidente, del profeta al rey. Y allí dice la palabra: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asá se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo Asá oprimió también a una parte del pueblo. Y después del año 39, él tuvo una enfermedad en los pies que se fue agravando y murió en el año 41 de su reinado. 3 años, en los cuales no recurrió al Señor, sino que recurrió a otras fuentes. Acá dice que recurrió a los médicos. Yo quiero aclarar que no estamos en contra de los médicos, sino que gracias al Señor por aquellos que han estudiado medicina y que la pueden aplicar y que nos pueden ayudar a salvar vidas. Pero aquí también está relacionado con que la intención primera era que no fue a buscar al del Señor. Cuando nos suceden cosas como estas, de que nos agarra una enfermedad, y tenemos testimonios hermosos de personas que se refugian en el Señor. Y hay otros que están buscando a veces por otros medios, no solamente los médicos.
Están buscando en curanderos, en hechiceros, en que te tiren la cinta, que te midan, que te curen el empacho, el mal de ojo, que uno podría decir son cuestiones triviales, son superficiales, pero no, porque ahí están actuando los poderes del enemigo. ¿Y qué quiero llegar a qué análisis de este rey Asa? Vemos que durante 35 años él pudo permanecer fiel al Señor. En los últimos años de su vida, ya en el año 36, hizo un pacto, una alianza con el rey de Asiria, que había sido su enemigo anteriormente. Entonces, la enseñanza es: ¿con quién nos aliamos en tiempos de dificultad? ¿Con quién nos aliamos? Y vemos que el resultado de esta alianza no le agradó al Señor, y a partir de ahí empezó a tener guerras conforme a lo que el profeta le había dicho. Es más, cambió la actitud del rey Asa, porque empezó a oprimir al pueblo. Aquello que había dicho, que el que no confíe en el Señor muera, como dice el dicho, uno muere por las propias palabras que dice. Entonces, vemos que él cayó en este error, no confió en el Señor y tendría que haber muerto. Y sí, a los 3 años falleció, porque no fue fiel hasta el final. Hay una frase en la palabra que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y lo que el Señor me llevaba a pensar en este pasaje, en este ejemplo del rey Asa, es el poder permanecer a través de los años. Muchas veces encontramos personas que han tenido un ministerio precioso al principio, pero al final de su vida termina con desastre, termina haciendo todo lo contrario de lo que venía predicando. De hecho, a veces uno también ha fallado en algunas cuestiones en su vida. Todos, de alguna manera, nos hemos equivocado en algo en nuestras vidas. Pero hay algo que es el arrepentimiento, el perdón de parte de Dios, y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Vemos que en este caso el rey Asa no tuvo este arrepentimiento genuino como habían tenido allí en el capítulo 15, en el cual ofrecieron hasta 8.000 ovejas. Imagínate toda esa cantidad de sacrificio. Pero yo quiero ir a la palabra permanecer. Es una palabra que a mí me motivó llegar hasta tener un objetivo, un logro, llegar hasta la meta que me había propuesto, permanecer a pesar de las circunstancias. Y allí, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que los escritores griegos utilizaron la palabra meno, que significa quedarse, firmes, permanecer o cumplir. Y tiene la idea de quedarse en casa o quedarse donde está y no desviarse. Entonces, la palabra traducida como permanecer es una de las palabras favoritas que tiene el apóstol Juan, y la usa 34 veces en su evangelio y 19 veces en sus cartas. Y la palabra meno significa habitar en la casa de los dueños para permanecer como huésped en casa de alguien, o cumplir para mantener una comunión ininterrumpida con alguien. Esa es la palabra meno, en griego, referida a permanecer. El apóstol Juan lo utiliza para decir que Dios permanece, meno, en Cristo. Él habita en él y por lo tanto tiene una influencia constante sobre su vida. Dios permanece en la vida de Jesús. Y la presencia divina es una constante operativa en él. Jesús dijo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre que vive meno en mí, permanece en mí, Él hace las obras. Eso está en Juan 14, 10.
Y en Juan 10:38 Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo logra Jesús lo que hace? Y la respuesta fue, el Padre que mora en mí, ese es el que hace el trabajo. Y Jesús es la única persona que estaba completamente a disposición del Padre. Él les dijo a sus discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Juan capítulo 14, versículo 11. Y las pruebas de que yo soy el del Padre y el Padre en mí fue su carácter perfecto. Vemos que ese permanecer de Dios en Dios Padre, en Jesús, y que Jesús permaneciera en el Padre, se ha visto reflejado en sus obras. Y vemos que ese trabajo que estaba haciendo el Padre en él es la evidencia de lo que uno veía en la vida de Jesús. Cuando Jesús les decía a los creyentes que permanecieran en Dios, él estaba diciendo de una imagen en una relación vinculada con Él a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Jesús. Y la idea es permanecer en unión vital con Dios a través de Cristo. Y es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra meno indica una relación cercana, íntima y permanente entre el creyente y Dios. Allí dice la palabra en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús no está hablando tampoco de milagros fantásticos o espectaculares, pero la predicación del Evangelio es una de las obras mayores y es la de tomar las buenas nuevas de Cristo y su obra de salvación para que la podamos llevar hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y quizás nosotros para el mundo del hemisferio norte somos lo último de la tierra. Pero también desde aquí hemos enviado misioneros para que vayan a otros hemisferios y a otros continentes. Yo sé que el Señor quiere que nos hagamos disponibles para Él como Él se puso a disposición de su Padre. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no pueden permanecer en mí. Y la vid es la fuente de nuestra posición. Jesús nos está diciendo, sigan permaneciendo en mí. Permanezcan unidos a mí, permaneced en comunión perfecta. Es todo lo que el Señor en ese capítulo 15 y en esa última noche de cena que está compartiendo, como siempre digo, desde el capítulo 13 al 17 del libro de Juan, cosas que ningún otro escritor ha revelado de esas charlas íntimas, justamente es aquí donde Él les dice de poder permanecer, de poder estar unidos como el pámpano está unido o la rama está unida al tronco que Jesucristo, nosotros como ramas injertadas, estamos permaneciendo. Esto me daba la idea de que en algún momento hay momentos en nuestra vida en que cuando somos podados, esa rama da fruto, da hojas. Después las hojas caen, pero la rama permanece activa aun cuando no se ve. Pero cuando florece la primavera, allí de nuevo está brindando un nuevo potencial esa rama. Y entonces da más fruto y eso es lo que el Señor está queriendo decirnos, de estar permaneciendo en Él, menos en Él. El punto que Jesús está haciendo
para el creyente de mantener una comunión ininterrumpida con Cristo. El creyente ha sido hecho residencia espiritual en Cristo y la casa ha sido limpiada por la sangre de Jesús. Nosotros permanecemos en Cristo y Él en nosotros cuando entramos en una relación personal. Y en esa relación personal está la palabra, está la oración, cosas que ya hemos venido diciendo anteriormente. Y estaba viendo algunos principios para poder permanecer, como también después vamos a ver algunas cuestiones que hacen que uno no permanezca. Y el primer principio para permanecer es cuando Dios nos invita a venir y a unirnos a Él en lo que Él está haciendo. A veces decimos que Dios bendiga nuestros proyectos, que Dios bendiga nuestras ideas, cuando debiera ser al revés, que nosotros podamos unirnos a las ideas y al proyecto que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando descubrimos la revelación de lo que Él tiene para con nosotros, entonces ahí vamos a estar alineados en su voluntad. Y vamos a estar como pueblo de Israel, vamos a estar viviendo en paz con nuestros vecinos, dice la palabra. Vamos a poder vivir en paz con nuestros semejantes, a pesar de que los otros quizás no quieran hacerlo con nosotros. El apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, ested en paz con todos los demás. Y entonces cuando estamos permaneciendo en Cristo, vamos a poder descubrir el propósito de Él para con nuestra vida. Y cuando estamos conectados y permaneciendo en Él, es cuando se producen frutos espirituales de calidad. Y eso es justamente que la total dependencia de una vida en Cristo, y es lo que esa vida de Cristo es la que se reproduce en la vida del creyente. Jesús está esperando frutos, y esos frutos son actos de amor que demuestran nuestra relación con Dios. Jesús no espera de nosotros trabajo para ganarse el favor de Dios, sino las evidencias de una vida que está conectada, las ramas con el tronco. Juan 14, como ya hemos leído, si permanecemos en Cristo, vamos a tener una vida rica en comunión que suplirá una rica comunión con Él. Y cuando caminamos con Cristo, siempre vamos a permanecer cerca de Él. No vamos a andar por nuestros caminos, sino que vamos a andar en las huellas del Maestro. Y permanecer en la dependencia continua es mantenerse en posición como la de los niños con respecto a sus padres. Hay una plena confianza y una plena dependencia entre el niño y el padre. Y así es como la actitud que nosotros tenemos que tener, en esa confianza que también hemos escuchado el domingo anterior. Y lo que me llevaba a mí a pensar por qué muchas personas no permanecen en la fe. Y estaba tratando de analizar estas situaciones y yo creo que la primera es la duda. Cuando aparece la duda, la incertidumbre, la inconstancia, aquellas cosas que vemos son las que atentan contra el máximo nivel. En la semana vemos a través del libro de Barca justamente los enemigos del máximo nivel. Y cuando aparece la duda, cuando aparece la incertidumbre, todo eso empieza a generar ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios me permite esto? Empezamos a cuestionar a Dios. Y entonces empezamos a dejar de tener este vínculo, esta permanencia de Dios en nosotros y de nosotros en Él. Eso a veces se puede traducir en un acostumbramiento a una vida religiosa, cuando cada día debería ser un día de asombro y de cosas nuevas, de descubrimientos de la revelación en la palabra de Dios. Cuando estamos buscando en su palabra, podemos ser como esos arqueólogos que descubren esos monumentos que estaban ocultos bajo la tierra, que estaban ocultos quizás dentro de una montaña. Y cuando está operando allí el arqueólogo y descubre tanto
como tenemos aquí en Neuquén, tantos huesos de dinosaurios, y se producen descubrimientos porque ha habido investigación, porque ha habido dedicación de tiempo. Y pasa lo mismo cuando vamos a la palabra de Dios. El Señor nos revela cosas que quizás por muchos años no las habíamos descubierto. Y yo creo que el acostumbramiento a una vida religiosa atenta contra estos descubrimientos diarios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cada día es algo nuevo que el Señor puede darnos, pero tenemos que permanecer. Y a lo largo de los años de la vida de un creyente, que el último día de creyente sea tan intenso quizás como el primero en que conocimos la revelación de Dios para nuestras vidas. Porque justamente cuando llegamos a una etapa en nuestras vidas, a un mesetamiento, a un acostumbramiento, nos puede pasar como en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Allí hay una reprensión a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leerlo en la palabra para ir terminando. Y allí escribe el ángel a la iglesia de Éfeso: sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelero. Vemos que al principio hay una enumeración de buenas acciones, buenas actitudes que había tenido la iglesia de Éfeso, que había reprendido a los nicolaitas. Los nicolaitas eran los que adoraban a través de las mujeres prostitutas en los templos, y se había mezclado con esas cuestiones paganas con el cristianismo. Y vemos que hay acciones buenas que tuvo la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Cuando nuestro primer amor en el Señor es ese fuego de apasionado por conocerle más, y yo he conocido a muchas personas aún que me han dicho: de este lugar no me van a sacar porque están con todo un fuego, y al poco tiempo uno se encuentra con que dejaron al Señor, dejaron de congregarse, y es una lástima ver cómo se ha ido apagando ese fuego. Por eso es importante permanecer, que el Señor haga residencia en nosotros. Hay una vieja canción que decía: quiero ser, Señor, una habitación en la cual tú puedas hacer tu morada en mí. Y me venía a la mente una frase de un estribillo de un coro que dice: permanecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en su luz. Permanecer y confiar en Jesús. Justamente lo que estábamos compartiendo hoy, lo que compartía el pastor Daniel el domingo, de confiar. Permanecer y confiar en Jesús. Empieza el himno diciendo: para andar con Jesús no hay senda mejor que transitar sus caminos de amor. Hay muchas versiones, muchas letras que a veces cambian algunas palabras, pero justamente venía a mi mente este viejo himno, como tantas veces ocurre, cuando uno dice una frase, y justamente permanecer, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Te animo a que puedas permanecer. Seas mi hermano de hace poco tiempo que conoces las cosas del Señor, o quizás seas un hermano que hace mucho tiempo, como decimos, de la guardia vieja, pero que siempre haya en nosotros la frescura de la revelación de la palabra de Dios de cada día. Y entonces vamos a poder entender de que Dios tiene cosas hermosas para con nosotros. Te invito a que puedas estar orando para terminar este momento. Amado Señor, gracias por la revelación de tu palabra.
Señor, entendemos que el rey Asa, sus primeros años, él pudo permanecer fiel a ti, pero en los últimos años de su vida, él te ha abandonado. Y no queremos, frente a este ejemplo, nosotros seguir ese ejemplo. Queremos, oh Padre, permanecer hasta el final de los días, como lo hizo el apóstol Juan, allí aún desterrado en la isla de Patmos, teniendo la revelación de lo que habría de venir en el futuro. Y que al estar compenetrados de tu palabra, Señor, podamos tener la revelación aún de lo que puede estar ocurriendo en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta enfermedad, de tanto dolor, de tanta separación en los lazos familiares a veces. Queremos pedirte, oh Padre, que tu presencia pueda inundar ahora cada habitación y que nuestra vida sea una habitación donde vos puedas estar brillando y permaneciendo en nosotros, y que nuestras vidas puedan ser un fiel reflejo de tu presencia en nosotros. Que como Jesús decía, yo estoy haciendo las obras que el Padre me dijo que hiciera, nosotros podamos tener este mismo concepto. Estamos haciendo las obras que el Padre nos pidió que estuviésemos haciendo. Te queremos bendecir, oh Señor, te queremos honrar con nuestras vidas. Y te pedimos fortaleza en este tiempo para poder permanecer aún frente a los acontecimientos que nos rodean, a las circunstancias. Y allí como en el capítulo 15, 16, vemos que Ben-Hadad fue el que se alió con Asa, que nosotros podamos solamente tener nuestra alianza contigo y no con las cosas del mundo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está viendo esto a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendice, te dé revelación y sabiduría para comprender más de su palabra. Búscala en el nombre de Jesús.